Se registra el segundo fallecido por coronavirus en el país. Se trata de un paciente de 61 años que se encontraba en CTI. El Parlamento debate a esta hora el proyecto que grava salarios públicos y jubilaciones superiores a los 120.000 pesos nominales. A un mes de asumir la presidencia, Lacalle Pou presenta un 65% de aprobación a su gestión, según equipos consultores. Sean ustedes bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Vamos a iniciar ya mismo el desarrollo de las principales noticias a esta hora. Lo adelantábamos en titulares, se produjo el segundo fallecimiento por coronavirus en Uruguay. Se trata de un médico de 61 años que se encontraba internado en CTI en Montevideo. Este martes se sumaron 18 casos, registrando hasta este momento 338 positivos de COVID-19 en el país. Fue a través de un comunicado que el SINAE, a las 9:48 de la mañana, dio a conocer el segundo fallecimiento por coronavirus, COVID-19. Se trataba de un médico, Juan José Lerena, especializado en el área de la medicina nuclear y había participado durante años del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Además, integraba el equipo de sanidad policial. Fue uno de los gestores de la Fundación San Pedro de Durazno. Estaba internado aproximadamente hace una semana en el CTI de la Asociación Española y tenía, según la información oficial, múltiples patologías previas que fueron determinantes. Se trata además del primer profesional de la salud que muere por la pandemia en nuestro país. Desde los colectivos médicos se expresó a través de comunicados el profundo dolor ante esta circunstancia. Se desconoce hasta el momento si estuvo expuesto al virus por su actividad laboral. La segunda confirmación de muerte por coronavirus en nuestro país llegó 3 días después de la primera. Como se informara el sábado, el primer fallecido fue Rodolfo González Risotto, que tenía 70 años. Docente, historiador, dirigente político del Partido Nacional. Fue subsecretario y ministro de Defensa entre 1993 y 1995. También fue ministro de la Corte Electoral. Se registró el primer caso confirmado de coronavirus en el departamento de Paysandú. Se trata de una mujer que volvió desde el exterior y evoluciona favorablemente. El Ministerio de Salud Pública confirmó este martes el primer caso de una persona infectada con coronavirus en el departamento de Paysandú. Se trata de una mujer que llegó hace pocos días al país y que desde entonces se mantuvo en cuarentena obligatoria de forma preventiva. Estaba casi terminando el cumplimiento de la cuarentena, es decir que cuando le faltaban 3 o 4 días para cumplir los 14 días que podía quedar, reintegrarse a la comunidad, comienza con síntomas. Por suerte son muy pocos los familiares que están en esa casa, porque hay pocos familiares y entonces están cumpliendo la cuarentena tal cual la cumplió ella. Y hasta ahora, que ya prácticamente hoy estaríamos en el día que terminan los 14 días, el familiar que sufrió la cuarentena por haber estado en la casa donde ella estaba, sigue en perfecto estado de salud. Una vez que arribó al país, viajó desde Montevideo a Paysandú en ómnibus. Tengo entendido que sí, que se transportó en una empresa, pero lo hizo con las medidas de protección. O sea que, si bien lo hizo en un medio de transporte, tenemos entendido, pero lo hizo con medidas de protección, es decir que, dado que sabía que venía un foco, tenía tapabocas. Hasta el momento, el primer caso confirmado en el departamento continúa su tratamiento de forma domiciliaria y, según señalaron las autoridades de la salud, no es un paciente de riesgo y se encuentra en buen estado. El Parlamento debate a esta hora el proyecto de ley que grava jubilaciones altas y salarios públicos para financiar el fondo coronavirus. En todos los casos se trata de ingresos nominales superiores a los 120.000 pesos. El impuesto de emergencia sanitaria COVID-19, así se llama, abarcará sueldos de funcionarios públicos y cargos políticos correspondientes a los meses de abril y mayo, superiores a los 120.000 pesos nominales. También crea un adicional al impuesto de asistencia a la seguridad social, que grava los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad públicas y privadas, de acuerdo a una escala por franjas. En ningún caso, según el proyecto, las jubilaciones superiores a los 120.000 pesos podrán quedar, una vez deducidos los aportes, por debajo de los 100.000 pesos líquidos.
En cuanto al impuesto a los sueldos de los funcionarios públicos, abarcará a los de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos, entes y servicios descentralizados y gobiernos departamentales. También a personas físicas que tengan contratos con el Estado y beneficiarios de subsidios otorgados por ley a quienes ocuparon cargos públicos o de confianza. Como había sido anticipado por las autoridades, no está incluido el personal de la salud. El proyecto será enviado este miércoles al Parlamento. Por la mañana sesionará la Comisión de Hacienda, que lo tratará con la ministra Azucena Arbeleche. Después será tratado en la Cámara de Senadores. El jueves lo votará la Cámara de Diputados. El gobierno también busca mecanismos para agravar el subsidio que reciben los legisladores una vez que dejan de cumplir esa función. También se analizan iniciativas para poder aplicar descuentos a los empleados de empresas públicas que funcionan en la órbita del derecho privado. Es uno de los temas que se están viendo hoy cómo redactarlo, porque bueno, es una situación muy especial, porque no es jubilación, pero es un subsidio. Y bueno, yo creo que en las franjas establecidas para aquellos funcionarios públicos deberían entrar. ¿Qué pasa con las empresas que son satélites, como Alur, República FAP y demás? ¿Ahí se puede de alguna manera introducir algún cambio? Estamos trabajando en eso, parte de la discusión de hoy, jurídica, porque ahí hay sí temas jurídicos, porque son empresas, sociedades anónimas, de propiedad estatal en su mayoría, pero que funcionan en el derecho privado, no en el público, ¿me entendés? Entonces no son funcionarios públicos, son funcionarios privados y reportan a las empresas madre. Son las hijas y las nietas de las empresas públicas muchas veces. Estamos viendo cómo a través de la empresa pública volcar parte de ese proceso al Fondo Coronavirus. A todo esto, el apoyo económico del agro podría llegar a los 100 millones de dólares a este fondo coronavirus. En las últimas horas, representantes de la Asociación Rural del Uruguay se reunieron con el gobierno para analizar los posibles mecanismos de ayuda. El objetivo de esta reunión fue provocado básicamente por comunicaciones que hemos recibido de muchos productores que la verdad que nos han hecho ver el aporte que podemos hacer con el gobierno en este momento. La idea entonces fue venir a colaborar, a ayudar y bueno, buscar soluciones para hacer un aporte importante de todo el sector agropecuario para con este fondo COVID-19. ¿Cuáles herramientas se utilizarían para hacer esta colaboración? Bueno, en principio estamos elaborando alguna idea respecto del impuesto del 1%, sacrificar, creo que es un tema que ya se ha hablado bastante, y bueno, eso implicaría un aporte de aproximadamente 40 millones de dólares, y bueno, hay otras medidas que estamos empezando a trabajar, que hoy las conversamos, y van a ser estudiadas en el correo de esta semana, que probablemente puedan llegar hasta 100 millones de dólares. El presidente de la República se reunió con una delegación del Frente Amplio para analizar la situación que vive el país por la emergencia sanitaria, la creación de un plan nacional para enfrentar esta pandemia y también la posibilidad de ampliar las prestaciones sociales fueron algunos de los temas tratados en un buen clima, según relataron los participantes. Fue la primera cumbre del presidente de la República con la oposición. Una delegación del Frente Amplio, encabezada por Javier Miranda, le entregó a la calle un paquete de medidas para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que generó en el país la pandemia del coronavirus COVID-19. Se nos informa que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a estar convocando al Consejo Superior Tripartito. Nos parece una medida sana, una medida en el sentido de lo que alentamos, que es el encuentro de los actores sociales, tanto partidarios del sistema político como del sector empresarial, del sector sindical y de los actores sociales, a compartir espacios para intercambio de puntos de vista. Los dirigentes frente amplistas destacaron el buen clima de la reunión. Señalaron coincidencias en cuanto a la orientación de las medidas adoptadas por el gobierno, más allá de aportes o planteos de mayor profundidad respecto a algunas de ellas. Estamos planteando una medida que abarque a todos los sectores que no tienen vínculo directo con la seguridad social
Estamos hablando, bueno, ahí depende de las estimaciones, pero estamos hablando del orden de los 300.000 a 320.000 hogares. Proponemos un salario mínimo nacional para todos ellos durante el periodo que dure la situación sanitaria. Hay una visión que yo creo que es bastante acordada con lo que hablamos con el gobierno, que es que hay que gastar hoy en un montón de medidas para evitar que el deterioro productivo, que el deterioro en el empleo, que el deterioro en la formalidad, hay que evitarlo lo más posible, hay que minimizarlo, lo mismo que la cantidad de gente que pueda caer en situaciones de más vulnerabilidad y pobreza. Hemos planteado también allí la necesidad de que después que la fuerza política de la oposición, la principal fuerza política de oposición, sería bueno también incorporar a los sectores sociales a una mesa de diálogo, de discusión, de participar. Además de plantear la instalación formal de una mesa de diálogo, la delegación Frente Amplista coincidió con el gobierno en exhortar a quedarse en casa ahora y durante la semana de turismo. Se cumple hoy exactamente un mes desde la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de la República. Según equipos consultores, la aprobación de la gestión del mandatario es de un 65%. El índice de aprobación es el más alto para un presidente desde el año 1990 y supera incluso el de Tabaré Vázquez en el primer año de su gobierno. El 65% de los uruguayos aprueban el desempeño de Luis Lacalle Pou en su primer mes al frente del Ejecutivo. El 12% ni aprueba ni desaprueba su gestión y el 20% de los consultados manifiesta su desaprobación. Según el relevamiento de equipos, el 96% de quienes votaron a Lacalle Pou en el balotaje mantienen su apoyo al mandatario, al tiempo que entre los votantes de Daniel Martínez el apoyo es del 32%. Con relación a las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus, el 74% de los consultados dijo respaldar las medidas, mientras que el 18% la desaprueba. De quienes votaron al presidente en el balotaje, el 94% aprueba las medidas dispuestas, mientras que de quienes votaron al Frente Amplio, el 52% expresan un respaldo al actuado. Cancillería continúa las gestiones para repatriar a los uruguayos que permanecen varados en el exterior. Se estima que son unas 1.000 las personas que se encuentran todavía en esa situación. Hemos ya coordinado con el Ministerio de Defensa 2 vuelos humanitarios más de la Fuerza Aérea, uno que va a salir en la madrugada del viernes hacia Colombia, Bogotá, para traer de regreso a casa a los que están varados en Colombia y luego en Paraguay y en Santa Cruz en Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Y el lunes, en principio, el Hércules hará otro vuelo de camino a Guyana, a la Guyana francesa, donde tenemos también algunos compatriotas que quieren volver a casa y no pueden hacerlo. Estamos viendo en dónde hacer una escala al regreso para recoger compatriotas en otros lugares. En tercer lugar, y esto también es bien importante, están regresando esta noche, desde hora 10 de la noche de Montevideo, de Sydney, 40 compatriotas que están varados allí, en vuelo charter que va a parar en Auckland, Nueva Zelanda, para recoger a 21 compatriotas que están varados en Nueva Zelanda. Ese vuelo va a llegar a Santiago de Chile, ahí va a recoger a 17 compatriotas que estamos trayendo de México y que estaban varados allí, y a recoger los que sean que están hoy varados en Santiago de Chile todavía. Ese vuelo va a llegar a Montevideo, charter, y va a recoger 136 australianos y neozelandeses que van a bajar por el corredor humanitario del buque Ocean Atlantic y que los va a llevar de regreso a su casa a través del aeropuerto de Sydney. En cuanto a la preocupación que muchos nos han hecho llegar, muchos compatriotas nos han hecho llegar respecto de la llegada de uruguayos de otras partes, yo quiero llevarle la tranquilidad que todo esto se está haciendo con los protocolos de seguridad sanitaria recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Pasan por 3 filtros. En primer lugar, en la salida en origen, si presentan síntomas no se los deja embarcar. En segundo lugar, en el vuelo. Si desarrollan síntomas, se los aísla en una parte del avión, tienen un baño exclusivo para los que presenten síntomas. Y en tercer lugar, en el aeropuerto de Carrasco, que se hace un tercer chequeo para las personas que presentan síntomas, se los envía
a una sala de cuarentena desde donde son enviados en ambulancia a sus prestadores médicos. Hablamos ahora de México, que endurece las medidas contra el coronavirus y declara la emergencia sanitaria. El país registra 28 personas fallecidas y más de 1.000 casos positivos. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo. Tras las críticas recibidas por la resistencia a tomar medidas estrictas, el gobierno mexicano declaró la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 hasta el 30 de abril ante el aumento del número de casos en el país. A pesar de la declaratoria, el gobierno rechazó aplicar un aislamiento obligatorio como lo han hecho otros países. Ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. Varias universidades y centros educativos decidieron suspender operaciones desde hace varios días y algunas empresas enviaron a sus empleados a trabajar en casa. En Cancún, las playas quedaron vacías. En los complejos hoteleros sin visitantes solo reina el silencio. En menos de 2 semanas, la ocupación en el centro turístico más importante del país se desplomó bajo los efectos de la pandemia. El cierre de fronteras y el estallido de la crisis sanitaria en el mundo ahuyentó a los turistas, en su mayoría provenientes de Europa y Estados Unidos. Tiempo de hacer una primera pausa en la información. Volvemos enseguida con algunas de las novedades más relevantes del ámbito deportivo. Se aproxima una nueva semana de turismo y, como todos sabemos, no será una semana de turismo más. Nos va a encontrar en una coyuntura única. En Uruguay todos estamos luchando contra la pandemia de coronavirus. Lo estamos haciendo con responsabilidad y es importante continuar con nuestro esfuerzo. Por primera vez, desde el Ministerio de Turismo tenemos que dar este mensaje: quédate en tu casa. Parece contradictorio, pero aunque el sector está viviendo un momento durísimo, hay que entender que quedarse en casa es la única manera de que este mal momento no se extienda aún más. Quédate en casa. Si sos de los que tienen una casita en otro lugar del Uruguay, tampoco vayas. Quedarse en casa significa quedarnos en el lugar donde vivimos todo el año. Los que tienen la costumbre del camping también van a tener que comprender que esta vez vamos a tener que esperar un poco más para salir a disfrutar. Los convoco a transformar esta semana de turismo en algo más, que sea una semana de conciencia, una semana de responsabilidad, una semana de seguir cuidándonos entre todos. Quedémonos en casa. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. 7 acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera
que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. ¿Qué significa el cooperativismo? Significa trabajar para el desarrollo de la comunidad. Significa creer en la ayuda mutua y la solidaridad. Pero por sobre todas las cosas, significa estar para cuando más te necesitan. Por eso en ACAC los nuevos préstamos recién pagan su primera cuota a los 60 días. Y además podés correr el vencimiento de tu cuota en los préstamos ya otorgados. Porque de esta tenemos que salir todos juntos. Comunicate al 2924 4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097 42 4000. Cooperativa CAC. Juntos podemos más. Abrimos el capítulo deportivo. El Valencia podría negociar con Diego Godín de cara a la próxima temporada. El jugador uruguayo tiene 34 años y finaliza su contrato con el Inter de Milán en junio de 2022. Un sueño para el equipo Che poder repatriar a Godín a España. Godín que parece no sentirse muy bien en el Inter, no es lo que dice él, sino lo que se dice en el ambiente del fútbol, porque no tiene los minutos que necesita y porque por ahí el sistema que se implementa en el Inter no es el adecuado para él, pero son varios los que lo quieren. Al interés de hace algunos días del Manchester United, ahora aparece el interés de Valencia para llevar a nuestro compatriota y repatriarlo al fútbol español. Esto es lo que se dice entonces en Europa. Y el fútbol alemán podría retomar sus tareas en mayo en una primera etapa. El reintegro de la actividad sería a puertas cerradas. El fútbol alemán sabe que no retornará a corto plazo. La Bundesliga, reunida en Berlín en esta jornada, decidió que el fútbol no regrese como mini trunco y que tampoco cause un futuro problema en la adjudicación de las plazas internacionales para las Copas Europeas del 2020-2021, así como también los descensos a la Bundesliga 2 para la próxima temporada. Las pérdidas han sido millones de cada espectáculo. Al momento de la suspensión, el campeonato era liderado por el Bayern Múnich con 55 puntos, seguido por el Dortmund con 51. Dólar 41.90 a la compra, 44.10 a la venta. Euro 45, 49.93. Real 905, 10.97. Peso argentino 0.32, 0.84. Unidad indexada 4.481. Unidad reajustable 1.257,33. ACAC presenta al fabuloso Gastón, que enviando un WhatsApp al 097 42 4000 saca de la galera el efectivo que necesita, desde donde quiera. Solicítalo también al 29 24 4000 en nuestra web o Facebook y retíralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC, más rápido, más fácil, más simple. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. 7 acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso
cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Compartimos con ustedes más información, en este caso del ámbito policial. Nos vamos al departamento de Salto, donde 11 personas fueron imputadas de varios delitos vinculados al tráfico de drogas. Bueno, son un elenco de 10 delitos: tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de negociación y tenencia para su consumo, tráfico internacional de armas y municiones, tráfico interno de armas y municiones, disparos de arma de fuego, portes de armas de fuego en lugares públicos, violencia privada agravada, amenaza agravada, incendio especialmente agravado, receptación y encubrimiento. Hay una persona que es brasileña. Sí, una de las personas brasileñas, fue deportado a Brasil, tenía antecedentes por narcotráfico y por homicidios y se encontraba fugado del centro carcelario de Uruguayana. En cuanto a las armas incautadas, ¿se están haciendo pericias a propósito si se puede determinar si alguna de ellas estaba relacionada con alguna dependencia policial, si fueron robadas en algún momento? Bueno, se están haciendo pericias, todavía no podemos determinar eso. Se envió a Policía Científica, al Departamento Balística, para que se coteje si esas armas además fueron empleadas en algún otro hecho delictivo y también la procedencia, saber a nombre de qué persona estaban, si es que estaban documentados y si existía denuncia de hurto de las mismas. ¿Las personas a dónde fueron derivadas? Bueno, al centro de reclusión en Montevideo, algunos han quedado acá en el departamento de Salto cumpliendo prisiones preventivas, porque además de los formalizados condenados, tenemos formalizados en prisión preventiva con distintos plazos, 180 días, 150, 120 y 75 días. ¿El líder de la banda pertenece a nuestro departamento, al departamento de Salto? Sí, efectivamente, pertenece al departamento de Salto. ¿Tenía antecedentes? ¿Ya se había salido? Tenía antecedentes, tiene la calidad de reiterante porque está en apelación una instancia anterior, así que todavía no tiene sentencia ejecutoriada de otras causas. Vamos a cambiar ahora de tema. El próximo 6 de abril comienza la vacunación contra la gripe. En esta oportunidad será en 2 etapas donde tendrán prioridad las personas de mayor riesgo. Este año se le dará prioridad a la población que tiene mayor riesgo de padecer los efectos más graves del COVID-19. Es en ese sentido que la campaña de vacunación contra la gripe se dividirá en 2 etapas. En la primera, que irá desde el 6 al 19 de abril, deberán vacunarse el personal de salud, incluidos enfermeros y asistentes personales del sistema de cuidados, personas con enfermedades crónicas y severas, mujeres embarazadas, personas internadas previo al alto que cumplan con los anteriores puntos y las personas institucionalizadas, incluyendo a los privados de libertad y al personal que atienda estas instituciones. El personal de salud se podrá vacunar en el centro médico en donde trabaje, al tiempo que cada prestador vacunará a los restantes integrantes de este grupo. La segunda etapa de esta campaña de vacunación comenzará el 20 de abril y finalizará en una fecha a definir. Allí se vacunará en orden a los siguientes grupos: mayores de 75 años, mayores de 65, niños de 6 meses a 4 años y finalmente al resto de la población. En esta etapa, las vacunas se darán en los vacunatorios con números en agenda previa. Los números se otorgarán de manera electrónica, por web o llamando a un 0800 que será comunicado. Vale recordar que la vacunación es gratuita y no se necesita receta. En esta etapa se dará en puestos de vacunación tanto públicos como privados de todo el país. A todo esto, en los vacunatorios se tomarán las siguientes medidas:
Cada persona deberá tomar una distancia de 2 metros. Si se concurre con síntomas respiratorios, el usuario deberá usar tapabocas. Finalmente, el personal de los vacunatorios deberá adoptar las medidas ya emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Este protocolo podría variar en caso de que cambien las condiciones de la pandemia en Uruguay y de que el gobierno adopte nuevas medidas. Nos vamos al departamento de 33 con una medida que genera polémica por estas horas. La Intendencia dispuso el cierre de las 15 policlínicas municipales. La Federación Médica del Interior cuestiona esta medida por afectar, según argumentan, a los demás prestadores de salud en medio de la emergencia sanitaria. En este escenario de crisis sanitaria, vemos con mucha preocupación a nivel del gremio médico de 33, de la agremiación médica, y desde FEMI que el viernes pasado, en forma unilateral, sin previo aviso, se rescinde el compromiso funcional, el contrato que tenían de arrendamiento y obra de 24 colegas que revistaban en las policlínicas municipales, que son alrededor de 15 policlínicas. ¿Cuál fue la explicación para esta determinación? La explicación que fue a través de un cedulón, porque no hubo previo aviso. Nos notificamos por un cedulón que fue cada uno a nuestro domicilio para desvincularnos, sin previo aviso. Era por el plan de contingencia para que no se aglomeraran pacientes en la policlínica. La pregunta es, si no se aglomeran pacientes en las policlínicas, nuestros pacientes, por el interior nosotros no es el usuario, ni son nuestros pacientes. Hay médicos que hace más de 15 años que trabajan en las policlínicas, que por cierto funcionan muy bien. Si no se aglomeran en las policlínicas, se van a aglomerar en el segundo nivel, o sea, en ACE o el prestador. O sea, nosotros estamos desmantelando una red muy buena de asistencia en policlínicas, en el cual se brinda asistencia telefónica, pero consideramos que no es el todo, que se puede brindar más y tenemos propuestas para hacerlo. ¿Le plantearon esto a las autoridades de ACE, a las autoridades del gobierno nacional? Por ejemplo, ayer el secretario de Presidencia no estaba al tanto de esto que usted está relatando. No bien nos enteramos de esto, hubo una asamblea gremial, yo justo soy directivo del Ejecutivo de FEMI y me comuniqué con el resto del Ejecutivo y por unanimidad se decidió un comunicado a la población para enterarlo de las condiciones en las que estamos tratando. Se le va a tratar a la paciente muchas veces, y quiero puntualizar, son pacientes con comorbilidades, pacientes ancianos, policlínicas de pacientes de riesgo, que en vez de asistirlos en la comunidad, esos pacientes eventualmente, por diferentes condiciones, puedan tener que ir a un segundo nivel en el cual están mucho más en riesgo, porque si se quiere puede haber más circulación del virus u otro germen. No está bueno la batalla, y el 80%, como bien lo puede decir tanto la doctora Diana Domenech, que es una referente nuestra en el Comité de Educación Médica Continua, grado 4 de Medicina Familiar, y lo dijo la presidenta de la SUMEFAC, el 80% de las patologías las podemos resolver y tratar en el primer nivel. Mal nos va si nosotros la primera batalla que tenemos que dar, la primera barrera que tenemos que tener para el coronavirus, en este caso, es en el primer nivel. Bien. Hoy miércoles se presenta templado con cielo algo nublado y nublado con precipitaciones. La temperatura máxima prevista para hoy es de 17 grados. Mañana jueves estará fresco y nublado con posibles precipitaciones. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 17 grados la mínima y 20 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste estará templado con cielo parcialmente nublado y periodos de claro. En la zona norte estará templado con cielo parcialmente nublado con periodos de claro. En la zona este estará templado con cielo parcialmente nublado y nublado con periodos de claro sobre el fin de semana. En la zona sur estará templado con cielo nublado y algo nublado con periodos de claro el próximo domingo. Vamos a agregar a esta información que está vigente una alerta meteorológica a nivel amarillo por tormentas fuertes y lluvias intensas, sobre todo, como ustedes pueden ver allí en el mapa, afecta a los departamentos al sur del Río Negro, estará vigente hasta las 16 horas. Concretamente, destaca que se pueden registrar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Afecta a todo el departamento de Canelones, todo el departamento de Colonia,
parte del departamento de Durazno, todo el departamento de Flores, también Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, buena parte del departamento de Rocha, todo el departamento de San José, buena parte del departamento de Soriano y también las localidades de Cerro Chato, María Elvina y Valentines en el departamento de 33. Hasta aquí las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes.